A propósito de Halloween, que se celebró por estas fechas, y los múltiples juegos que están relacionados de una u otra forma con Halloween, el terror y el misterio, quería dedicarle un par de minutos a una en particular que me gusta bastante, y es la expansión Halloween de Virus. Son algunas cartas simplemente, que de hecho vienen en este sobre bastante simple, que pueden ser combinadas con el juego base o incluso con la expansión Evolution, y le da un toque bien interesante al juego. Vamos a conocerla. Aquí tenemos los componentes de la expansión Halloween para Virus y como pueden ver, bastante simple. Dos de estas cartas son las reglas que nos especifican cómo se aplica cada una de estas 12 cartas que vamos a añadir a la baraja. Y funcionan de una forma bastante concreta. Una vez que ya las manejan, van a poder interpretar muy bien estos símbolos, pero cada una de ellas es bastante simple. Y después la vamos a explicar con un ejemplo utilizando el juego base. Estas 4 cartas de aquí son las más representativas quizás de esta expansión, porque tenemos a Jack el Destripador, un vampiro, un hombre lobo y un zombie. Y lo que van a hacer es robar un órgano oponente específicamente del color que señala el corazón. Por ejemplo, Jack el Destripador siempre va a robar solamente un estómago, el vampiro solamente va a robar un corazón y así con las otras dos. Detalle importante, por cierto, estas cartas pueden robar órganos inmunizados, que es algo que no se ve mucho con los otros tratamientos. Y que de hecho es una de las grandes excepciones de esta expansión. Vamos a encontrar un poco más de interacción con las cartas inmunizadas, lo que es bastante positivo. Estas cartas de científico loco van a ser jugadas solamente en una carta de órgano que ya tenga o un virus o una medicina. Y nosotros vamos a decidir cómo funciona. Como un segundo virus, por ejemplo, para extirpar el órgano. Como una segunda medicina, quizá, para poder inmunizar un órgano. Quizá querramos eliminar un virus que esté en alguno de nuestros órganos. Tiene esa flexibilidad esa carta. Las cartas de alienígena nos van a permitir intercambiar órganos, pero aquí hay una pequeña diferencia con una de las cartas del juego base. Porque hay una carta del juego base de tratamiento que intercambia 2 órganos, pero este alienígena intercambia 2 órganos entre cualquier jugador, manteniendo siempre las mismas reglas. Por ejemplo, un jugador nunca puede tener 2 órganos del mismo color. Eso se mantiene. Pero este alienígena en particular va a hacer que podamos intercambiar 2 órganos no necesariamente nuestros. Y también aplica la condición que ese órgano puede estar inmunizado. Después tenemos cambio de cuerpo con este Frankenstein aquí luciéndose, y lo que vamos a hacer es elegir un sentido que puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha y vamos a intercambiar todos nuestros órganos. Muy similar a la carta de cambio de cuerpo, pero en este caso vamos a girar todos los órganos o hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo del sentido que elija el jugador que jugó esta carta. Así que bastante ahí caótica. Y hablando de caos, tenemos también el órgano mutante, que para jugarlo me obliga a descartar un órgano que ya tenga, y este en particular se considera como un órgano naranjo. Así que las cartas de virus que están disponibles no la van a afectar tan directamente. Tenemos la multicolor, por ejemplo, que sí le va a afectar. Así que va a ser un órgano bien interesante de tener en juego durante la partida, porque siempre va a causar ahí más de un problema. Tenemos también la carta de aparición, que me deja sacar la carta que más recientemente había sido descartada y llevarla a mi mano o jugarla directamente. Y finalmente, la más caótica de todas, la calabaza. Esta calabaza yo la voy a jugar frente a un jugador. Y ese jugador no va a poder ganar la partida si tiene la calabaza frente a sí. ¿Cómo se deshace de la calabaza? Curando o inmunizando incluso alguna carta oponente. Así que nos vemos en la obligación de ayudar a otro jugador. Obviamente por cómo juguemos virus podemos combinarla con otras formas. Por ejemplo, curar un órgano oponente, pero después con la carta de intercambio de órganos recuperarlo. O quizá con un ladrón de órganos que ahora sí permite robar órganos inmunizados, poder robarlo. Entonces esa versatilidad que tiene esta expansión me gusta bastante y le va a dar un toque bien atractivo a su juego base. Vamos a hacer una ronda de prueba con el juego base para que les quede mucho más claro cómo funciona cada una de estas cartas. Muy bien, tenemos ya entonces aquí una partida entre 3 jugadores que ya lleva un par de rondas y vamos a ejemplificar algunas de las cartas que ya vimos. Por ejemplo, mi turno puede ser tan simple como jugar esta carta amarilla y robar una carta. Pero este jugador de aquí va a ver su mano y va a jugar esta carta, la de científico loco. La tiene que jugar siempre sobre una carta que ya tenga o una medicina o un virus. Tiene esta carta de aquí que tiene un virus, así que la va a jugar como una medicina. Como la juega como medicina, esto se descarta y el órgano queda ahí sano. Y roba una carta. Siguiente jugador va a ver su mano, donde por ejemplo tiene al hombre lobo. La va a jugar y va a robar un órgano amarillo a otro jugador. En este caso se va a robar esta de aquí, que recientemente acaba de ser sanitizado, por decirlo de alguna forma. Y termina su turno robando una carta. Siguiente jugador. Supongamos que tiene la carta de órgano mutante. Tienen que descartar un órgano para poder jugarla, así que va a descartar este y lo va a dejar aquí frente a sí. Y este órgano funciona con las mismas condiciones de las demás cartas.
y también puede ser afectado por otras cartas. En este caso no existe el virus naranjo ni la medicina naranja, así que no va a ser afectado por eso, pero andan las multicolor por ahí y cartas de tratamiento que también podrían significar un riesgo. Y finaliza su turno robando una carta. Siguiente jugador va a ver su mano y va a jugar la carta de aparición, donde puede tomar esta carta y dejarla en su mano o jugarla directamente. La va a jugar directamente. Termina su turno y roba una carta. Ahora vamos a activar la peor carta de todas. Este jugador va a tomar su mano y va a jugar la carta de calabaza frente a este jugador. Esto quiere decir que este jugador, si junta 4 órganos distintos, no va a ganar todavía porque tiene esta carta aquí al frente. Así que está en la obligación de jugar una carta de medicina sobre alguna carta de mis oponentes. Va a terminar su turno, robo una carta. Entonces, ¿qué tengo aquí en mi mano? No tengo muchas cosas ya, pero tengo una carta de medicina multicolor. Así que amablemente voy a jugar esta medicina aquí. Como jugué una carta de medicina en otro jugador, le entrego esta carta de calabaza aquí. Así que ahora es este jugador el que tiene que jugar una carta de medicina para poder deshacerse de ella y poder ganar. Termino mi turno robando una carta. Y el juego sigue. Esas son algunas de las cosas que pueden ir ocurriendo en este juego. Si se fijan, aumenta un poco el dinamismo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si este jugador de aquí juega esta carta de alienígena? Perfectamente puede intercambiar estos dos órganos. O también si quisiese entregarse a sí mismo el órgano mutante y entregarle este a otro jugador. A este no podría, por ejemplo, porque tendría 2 órganos amarillos. Se mantiene siempre esa regla. Entonces, ahí van a haber algunos cambios que tienen que ir viendo si se pueden o no se pueden hacer, o conviene hacerlos o no. La carta de intercambio de cuerpo, por ejemplo, donde uno elige hacia la derecha. Entonces vamos a pasar todos los órganos hacia la derecha. Vamos a recibir esto de aquí y esto de acá y así. Bastante simple cómo funciona esa. Y las otras cartas que roban órganos específicamente de acuerdo al color. Esa es la expansión Virus. Vamos con los comentarios. Ahí tenemos entonces la expansión Halloween para Virus. Primer comentario positivo, me gusta mucho cómo aumenta lo dinámico del juego. De por sí Virus es un juego bastante dinámico, de cómo se genera la interacción entre jugadores, esta competencia directa de robar órganos, infectar órganos, pero también intentar proteger los míos. Es bastante movido en ese sentido. Y con esta expansión, ese movimiento y ese caos va a aumentar bastante. Así que muy positivo en ese sentido. Segundo punto positivo, las reglas de cómo se aplican son bastante simples. Y aquí aprovecho a hacer un paralelo con la expansión Virus 2 Evolution. Considerando que Evolution también tiene hartas cartas que aumentan el dinamismo, pero añade muchas excepciones. Esto de los super virus, la super medicina, siento que rompen un poco quizá la lógica del juego base. Y de cómo finalmente la suerte aparece como un factor mucho más importante con Evolution. Aquí, si bien la suerte siempre va a estar presente, no es tan elevada. Un par de excepciones extra, el tema de los órganos inmunizados, por ejemplo, que ahora sí se pueden robar con algunas cartas, pero más allá de eso no es tanto, entonces me gusta mucho en ese sentido. El comentario negativo, que tiene que ver más que nada por quienes guardamos o buscamos siempre proteger las cartas, tiene que ver con dónde lo guardo o cómo lo guardo. Porque de por sí las cartas con protectores no van a volver al sobre. Y un sobre también no es el mejor lugar para dejar un juego de mesa. En la caja no caben del todo bien. Tendría que quizá mezclarla con el Virus 2. Porque ahí hay un poco más de espacio. Pero no siempre es el ideal. Entonces ese punto me perturbó un poco. En el sentido de cómo se almacena esta expansión. Si son como yo, muy probablemente van a sacar la parte interna de la caja para poder dejar mucho mejor las cartas. Y ahí cabe la expansión Virus, pero cabe como casi al límite. Un detalle importante si son como yo, insisto, con el tema de la protección de sus juegos. Más allá de eso, muy buena expansión Halloween para Virus. Le va a dar ese toque interesante al juego sin perder su esencia de competencia directa y de caos. Y la va a aumentar incluso un poco. Así que muy recomendada la expansión Halloween para Virus.